Si mencionamos nombres como Dostoyevsky, como Graham Greene, como Tolkien o como Lewis, o más recientemente Delibes o McCarthy, son solo algunos escritores que han reflejado al menos en parte de su obra una inquietud sincera en cuanto a la existencia de Dios. Pero ¿sigue estando Dios tan presente en la literatura actual? ¿Ha desaparecido o está presente de un modo diferente? Pues hoy queremos hablar sobre esta temática con María Caballero, catedrática de Literatura Hispanoamericana de la Universidad de Sevilla. Pero antes, y como siempre, le damos la bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias, Susana, muchísimas gracias por recibirme, es un honor. María, ¿qué importancia puede tener la literatura en nuestras vidas, que suscita jornadas en las que se la relaciona hasta con la existencia de Dios? Bueno, es un tema muy largo y no quiero alargarme aquí, ¿no? Pero más allá de lo que se comenta, ¿no? Que en este mundo posmoderno realmente ha desaparecido todo tipo de pregunta trascendente o de presencia divina en nuestras vidas, pues vemos que no, que realmente el ser humano se sigue haciendo las preguntas de siempre, ¿no? ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Hay algo más? Usted lanzaba en una de sus recientes conferencias una pregunta: ¿ha desaparecido Dios de nuestra literatura? ¿Por qué plantea la cuestión? Bueno, pues enlazando con lo que ya comenzaba, ¿no?, a decir hace un momento, porque parece que ha habido una etapa que arranca, tú misma lo has dicho, ¿no?, del 19, que viene de atrás, donde efectivamente Dios está muy presente en la literatura. Y de repente es como si ya a mitad del siglo XX, no se trataran esos temas, no fueran temas de moda, ¿no? Entonces yo quise bucear y buscar hasta qué punto eso es verdad, siempre partiendo de la base de que si existe va a ser mucho más minoritario, pero puede ser interesante. ¿Cómo se podría prescindir de la herencia religiosa cristiana, en nuestro caso, cuando de algún modo está impregnada en nuestra cultura y sus valores? O dicho de otro modo, cuando la literatura refleja cualquier dimensión trascendental de la vida, de la existencia humana. ¿Acaso no es inevitable el planteamiento de la existencia de Dios? Lo que Europa debe al cristianismo es incluso el título de algún libro, como el de Dalmacio Negro, ¿no? O sea que es que desde los monjes en los monasterios, salvando la cultura occidental, ¿no?, pero no solo su propia cultura religiosa, ¿no?, sino transmitiendo el saber de un Aristóteles, etcétera. Es decir, Europa es cristiana. Yo muchas veces se lo digo a los alumnos y les digo, no, es que no pregunto por vuestras creencias, ni mis creencias, no hablo de eso. Podemos serlo, no serlo, haber cambiado, haber variado, pero nuestra cultura, nuestra civilización y la religión que lo ha impregnado todo, porque no es lo mismo religión, cultura y civilización, es cristiana. Entonces, es cristiana de tantos siglos que esas claves las necesitamos, ¿no? ¿Qué cree María que ha aportado el cristianismo a la literatura occidental? Hay un largo etcétera, es una pedantería, pero voy a recordar una asignatura que me han ofrecido impartir desde hace unos 5 o 6 años en el Centro de Estudios Teológicos. Es cada 2 años, alternativa, y se titula así, Dios en la literatura contemporánea. Entonces empezamos por los orígenes y nos vamos a la Biblia, pero es que la Biblia, por Dios, yo empiezo a buscar bibliografía y hay 4 volúmenes, por ejemplo, sobre la Biblia en los siglos de oro, ¿no? Es que son temas que vienen, el teatro misionero, en el descubrimiento de América, la mística. Ahora acabamos de celebrar hace relativamente poco uno de los centenarios de Santa Teresa, y entonces ves cómo se reescribe Santa Teresa y la mística todavía hoy, cómo el cantar de los cantares se trabaja en la literatura, y un largo etcétera. Mencionamos a Santa Teresa porque parece que la poesía fuera un género en el que Dios se ha refugiado tradicionalmente, que lo haya hecho de modo distinto, con nombres tan dispares como Santa Teresa de Jesús, de quien escribió nuestro muy querido José María Javierre, o uno de sus autores más estudiados, Borges. ¿Qué experiencias tan distintas, María? Bueno, sí, realmente en la poesía es que volvemos a Europa y a toda esa tradición, ¿no? El cantar de los cantares bíblicos está en Juan de la Cruz, está en todos los místicos, pero y ha venido a presentar su libro hace nada el Luce López Varal, que justamente junto a Cacho ha publicado las obras de San Juan hace unos años. Pero es que ella ha escrito un poemario que lleva por título Luz de Luz, o su discípulo Darío Carrero, y estoy hablando de intelectuales, escritores, poetas puertorriqueños, ¿no?, como un ejemplo de que todavía hoy sigue fecundando una cosa tan lejana como el cantar de los cantares bíblicos.
Borges, bueno, Borges es totalmente distinto, ya te digo, es una de mis pasiones y Borges está llamando a capítulo a Dios en toda su poesía, pero prácticamente desde Fervor de Buenos Aires en 1923 hasta el propio momento de su muerte. No sé si tenemos tiempo para contar una anécdota, me voy a alargar quizá un poquito, pero nos contó María Kodama en 1999, fecha del centenario de su muerte. Coincidimos con ella en Viena y en Leipzig en 2 congresos consecutivos. Entonces, claro, es bastante tiempo para hablar con una persona y un poco intimar, ¿no? Entonces, bueno, Borges vino a morir a Ginebra, la pasión de su juventud, donde se había formado la culta Europa. Y entonces nos contó María que en el lecho de muerte llamó a un pastor protestante y a un sacerdote católico. Y se encerró media hora con cada uno y seguía buscando a ese Dios que está convencido, él que se proclamó agnóstico como su padre toda la vida, pero estaba convencido de que detrás de la puerta me estarás esperando, ¿no? ¿Y por qué? Quizá porque tuvo una abuela protestante y una madre hipercatólica, ¿no? Lo dejo ahí. Otra experiencia de especial relevancia es la literatura, fruto de la conversión, con versos como Lewis, Tolkien, Froissart o Evelyn Waugh, que plasmaron en sus obras este acontecimiento tan personal. ¿Qué nos destacaría de este tipo de literatura? Mira, viene de atrás, evidentemente. Las Confesiones de San Agustín es el modelo. Pero lo es, y por eso también digo que está de hipermoda ahora, lo es también para todo tipo de autobiografías, memorias, diarios. Esas escrituras del yo tengo una asignatura de máster en la facultad y me es difícil seleccionar porque hay muchísimo escrito ahora mismo, ¿no? Dentro de ese capítulo yo creo que marcaría las historias de conversos, que se han puesto de supermoda y bueno, tampoco es el momento porque no se trata de dar una clase sobre eso, pero hay que matizar que hay distintos estilos, ¿no? Hay gente perseguida por su fe, pero hay gente sin más que efectivamente no buscaba a Dios y bueno, de repente tiene una conversión tumbativa a lo San Pablo, ¿no? Froissart, por ejemplo, ¿no? Dios existe y yo me lo encontré, es el título que le pone al relato de su experiencia, ¿no? O García Morente, por citar algunos de los clásicos de comienzos del siglo XX. De cualquier forma, a mí me llama la atención como científicos como Fliu, que toda la vida se proclama agnóstico y bueno, pues a los 80 años dicen, miren, yo estudiando simplemente el universo y desde el plano científico, no desde cualquier religión, tengo que reconocer con honradez que hay un Dios. Llámenle como quieran, un Dios, un primer motor, un demiurgo. No sé si es el Dios cristiano, si es el musulmán, no lo sé, ese es otro tema, ¿no? Pero este universo, esta vida no se explica sin Dios, ¿no? Entonces, eso está ahí. Y ya digo, hay historias de todo tipo. ¿Podemos encontrar, María, en la actualidad casos similares? Ahora mismo, sí. Acabo de recibir un pequeño libro de un periodista, Pablo Ginés, es de hace 2 meses, es del 2019, 12 conversos o conversos del siglo XX y XXI, 12 historias. Arrancan de Gary Cooper y después disidentes rusos, el inventor del Kalashnikov, el fusil ese mortífero, una cuñada de Lenin, bueno, gente curiosísima, pero que todavía vive alguna y que está ahí, ¿no? Hay un montón de conversos, lo cual prueba que, bueno, que nos creaste, Señor, para ti, nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti, ¿no? Y eso es una frase antigua, pero que es real ahora mismo. Bueno, parece que en los últimos años ha habido una recuperación del tema de Dios o de la temática religiosa. ¿Se puede hablar de una literatura que busca de nuevo a Dios? Yo creo que sí, y el otro día, y este es el texto de mi conferencia, el otro día me lo he traído porque soy despistada y también por afán de sintetizar, ¿no? Efectivamente, novelas como Sumisión, que se tradujo en anagrama, ¿no? El autor es un nombre absolutamente impronunciable, Michel Houellebecq, ha salido en el 2015, ¿no? Son cosas curiosas. ¿Cómo en la narrativa puede aparecer un texto como este, en que toda Francia se convierte al Islam, empezando por el presidente de la República, ¿no? ¿Qué pasaría? ¿Es algo real o no? Hay una inquietud, ¿no? Hay una inquietud en la búsqueda de ese primer motor, de ese Dios, pero mejor de alguien cercano que nos ha creado por amor.
Y después hay una inquietud frente al problema del Islam, que como digo es otra cosa y que efectivamente se ve como una avalancha sobre Occidente y nos estamos planteando qué hay ahí, ¿no? Fabrice Hayat, que era el que te quería comentar, es un converso del Islam y está publicando un montón de libros. La fe de los demonios yo creo que es el bestseller del 2014 más interesante, pero tenga usted éxito en su muerte, Antimétodo para vivir, Últimas noticias del hombre y de la mujer, es de Homo Legens y es de ahora, del 2018, ¿no? No quiero alargarme, pero Hernández Pacheco, de nuestra facultad, en la Feria del Libro del año pasado presentó un libro curioso, ¿Alguien entiende a Dios? Y es una especie de volver a releer el credo y decir, bueno, ¿qué hacemos con esto hoy? Apasionante. ¿Podemos encontrar en el panorama actual alguna iniciativa que preste especial atención a la relación de Dios con la literatura contemporánea? Bueno, si vas a la red, ves que sí. El Consejo Pontificio de Cultura tiene algunas entradas a través de algunos organismos determinados, pero me interesa más un blog que se ha puesto de moda con muchísima fuerza como una iniciativa independiente de un catedrático, Antonio Barnés, que yo creo procede de Granada, pero la iniciativa gravita en torno a la Complutense de Madrid, pero a una universidades españolas e hispanoamericanas, y es Dios en la literatura contemporánea. Creo que así es la entrada, buscarlo online. Ha organizado ya 2 congresos, plantea un tercer congreso creo que para septiembre, octubre, tiene un blog, mesas redondas, etcétera. Es decir, de repente eso que empezó en el primer congreso con 30 asistentes, pues creo que tiene 400 previstos para el tercero. Luego el tema está ahí, la gente no pasa de eso. Pues a pesar de las dudas de algún que otro autor desde la fe cristiana, preferimos decir que de Dios venimos y a Dios vamos. Muchísimas gracias. Seguro que se quedan muchas cosas en el tintero, María. Se quedan porque son apasionantes y porque, bueno, podríamos hablar mucho tiempo. Gracias a vosotros porque creo que habéis acertado con un tema que está ahí y que, como digo, está en el corazón del hombre, aunque no lo confesemos, ¿no? Porque, hombre, uno llega a un momento en que se plantean todas estas cuestiones, ¿no? Como tú has dicho, de Dios venimos, a Dios vamos, y lo estamos redescubriendo ahora. Gracias.